Bueno, vamos a comenzar con MQTT y con Delphi, o Delphi, ¿no? Según como lo queramos pronunciar, ¿no? Bueno, pues en la agenda lo primero que tenemos es explicar un poquito qué es esto de MQTT y vamos a ver alguna pequeña demo de cómo hacer uso de él, ¿no? Entonces, lo primero de todo, lo que quiero que veáis esa pequeña casita que hay en el lado derecho de esta imagen, donde vemos tres componentes, dos sensores, perdón, un sensor, una cámara, es un componente, después tenemos un broker y después un cliente, una aplicación móvil en este caso, y son las tres posibilidades que vamos a ver en este ecosistema para lo que es MQTT, ¿no? Entonces, realmente MQTT simplemente significa Message Queuing Telemetry Transport, disculpa mi inglés, simplemente es un transporte de telemetría dentro de un servidor de cola de mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sería ese broker que tenéis ahí en el dibujo, ¿vale? Bueno, pues viendo estas palabrejas, lo primero, pues ver qué es esto de MQTT, ¿vale? Que como hemos comentado, es este protocolo de máquina entre máquinas y máquinas, ¿vale? M2M, donde vamos a intentar enviar información desde un sensor hacia pues esa aplicación móvil, hacia nuestro servidor o hacia donde nosotros queramos que vaya. Normalmente se creó para que tuviera un ancho de banda muy pequeño porque, bueno, cuando fue desarrollado, si veis ahí en el 99, pues no existía el Internet que tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, fue pensado para esta industria de gas y petróleo y lo que necesitaba era repartir información entre diferentes dispositivos y que, bueno, pues poder controlar y que llegue toda esa información sin tener problemas en el embudo, en el ancho de banda disponible en aquella época. Pensar bueno, pues queremos saber si hay un escape de gas, si hay una cantidad de petróleo metido en diferentes lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchos sensores en muchos lugares puestos y que nos están enviando información de manera constante, ¿no? Pensad que esto simplemente sería lo que hoy en día llamamos IoT, ¿no? El Internet de las cosas, ¿no? Entonces, como podéis ver, esto de MQTT o algunos otros protocolos también existentes, como STOM, etcétera, pues es algo que se ha ido extendiendo muchísimo desde sus comienzos, ¿no? Un pequeño ejemplo, que el propio Messenger de Facebook, pues utiliza esta tecnología, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como hemos visto en QTT habla de telemetría. Luego también he querido poner una pequeña frase sobre explicación de qué es eso de telemetría, ¿no? No es más que la medición en forma remota de magnitudes físicas o químicas captadas a través de sensores. Entonces, teniendo esta idea clara, vemos que ese sensor de temperatura que podemos tener en diferentes zonas de nuestra casa para que se active o se desactive un aire acondicionado o que ocurra lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente vamos a tenerlo para que lo envíe a ese broker y ese broker se va a encargar de enviárselo a aquellas personas o aquellos dispositivos que le estén pidiendo recibir esa información, ¿vale? Entonces, como podemos ver, esto de telemetría, distancia, tele y medición, metrón, ¿no? Entonces, todas las señales que queremos que se transmitan, pues vamos a hacer uso de tecnología bien inalámbrica o bien a través de nuestras redes, ¿no? Vamos a medir o rastrear ondas, temperatura, vibración, presión, voltaje, altitud, velocidad, tiempo, bueno, cualquier magnitud que podamos o queramos medir. Todo ello a través de esta telemetría, a través de este término, ¿vale? De medir distancia, pues simplemente queremos enviar esa información, ¿vale? Y hacer algo con esa información que nos está llegando. Bueno, hemos metido ya muchísima información de qué es telemetría. Después el IoT, que no es más que el concepto de dispositivos físicos conectados a Internet,
que van a poder enviar, recibir información, datos, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro dispositivo queremos que se comuniquen unos con otros o que nos envíen información, que para algo lo estamos poniendo, ¿no? Entonces, simplemente, pues, lo que queremos es que nuestro dispositivo se conecta, ¿vale? Y cuando hay algún mensajito, pues que lo reciba. Muchos tenemos ese concepto equivalente, por ejemplo, a las notificaciones push de nuestros móviles, ¿no? Sería una analogía a lo que estamos buscando. Entonces, dentro de IoT dice, el único requisito es que todos los dispositivos deben comunicarse de una manera acordada, ¿no? Entonces, el protocolo MQTT es una de las mejores posibilidades, de los mejores protocolos que podemos hacer uso para que puedan hablar los dispositivos entre sí por diferentes motivos, sobre todo porque es un protocolo que está pensado y preparado para una baja latencia, para que sea rápido y que además haga poco gasto energético. Bien, entonces vamos a seguir más poniendo esto de MQTT, pues es un estándar, usa el OASIS, el estándar OASIS, y la especificación es gestionada por el Comité Técnico de OASIS MQTT, ¿no? Es un protocolo ligero de transporte, de mensajería confiable, de publicación, suscripción, ¿vale? Entonces aquí lo importante es que tenemos personas que se van a suscribir a una mensajería y personas que van a publicar en dicha mensajería, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ahí dice adecuada para la comunicación en contexto M2M, IoT, donde requieren una huella de código pequeña y o el ancho de banda de red es escaso. Esto no es para enviar una película de un sitio a otro, no. Esto es para enviar el sensor que envíe qué temperatura tiene o qué humedad tiene la tierra en medio de un campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que lo que queremos es muchísimos sensores que estén enviando información hacia un broker. Y al broker se le conectan pues personas que están escuchando, ¿de acuerdo? Que están suscritos para que le lleguen dicha mensajería. Bueno, pues hay un par de especificaciones en las cuales son de los más utilizadas, como por ejemplo la 311 o la 5. No vamos a entrar en detalle qué diferencia hay entre una y otra, simplemente conocemos que existe una página web de mqtt.org y dentro de ella pues tenemos todo este estándar. Entonces, como hemos estado comentando, tenemos una arquitectura típica, habitual, donde tenemos un sensor, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues el sensor va a publicar a un broker, a un despachador MQTT, ¿vale? Pensad que esto es un modo cola, ¿no? Entonces, los sensores van enviándole al servidor, pues, todo lo que van recibiendo. Entonces, en este caso, pues, está bien teniendo la presión de un bar. En el topic, un topic o un tema, si lo ponemos en español, pues va a ser dónde lo voy a publicar. Y pensad esto como tablones de anuncios, ¿no? O los tablones de una universidad, de un instituto, etcétera, ¿no? Pues este es el tablón del curso de primero, este es el tablón del curso de segundo, ¿no? Pues en este caso, el tablón, el topic, es Prisor. Y va a publicar un bar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestro broker donde se está publicando esa información y después pues podemos tener varios suscriptores, en este caso un móvil y un ordenador, un portátil, que están suscritos a ese topic, a ese tema. Cuando le llega la información al broker que el sensor ha recibido que se ha puesto un bar, pues simplemente le llega la información, ¿de acuerdo? A ese suscriptor, ¿vale? Entonces, lo que se ha publicado le llega a cada una de las personas, en este caso, cada una de las máquinas que están suscritos a dicho broker. Bueno, pues todo esto son pues una serie de servidores que disponemos y los cuales no tenemos que programar nada, ya está todo programado. El broker, los servidores broker ya están, ya existen y ya están realizados. Es como decir,
un servidor web, ¿no? Para tener páginas web, ¿no? Los servidores ya están hechos, van evolucionando y en este caso pues tenemos un broker MQTT o de la tecnología que queramos, ¿no? La idea es análoga en muchas de ellas. Entonces, como podéis observar, al final necesito tener un servidor, ¿vale? El servidor va a ser el broker donde vamos a tener publicadores y suscriptores, ¿no? Los publishers y subscribers. Entonces, estamos ante esta arquitectura cliente-servidor donde vamos a tener esos tres roles que van a ser los que van a estar dentro de este protocolo, ¿no? Entonces, está el broker, actúa como el servidor de una red usando MQTT y todos los mensajes pasan por él, pero su única función es enviar mensajes a los clientes objetivo. Bueno, ¿quiénes son los clientes objetivos? Pues los suscriptores, que son los que van a recibir los datos, ¿vale? Podemos tener 1 millón de suscriptores puestos en nuestro servidor y, sin embargo, pues lo que yo publico solamente le van a llegar a 2. ¿A qué 2? A los que estén suscritos a mi tema, al tema que yo estoy publicando, ¿no? Entonces, eso es la magia que hace por detrás este tipo de servidor, ¿no? Y por otro lado, pues están los publicadores, como he comentado, que van a enviar datos. Son los encargados de enviar datos dentro de este protocolo. Entonces, como hemos comentado, tenemos el concepto de mensaje. Queremos enviar ese bar que el sensor de presión ha obtenido, ¿no? Entonces, dentro de un mensaje MQTT, vamos a construirlo a través de un título, es decir, de un topic, de un tema. Y luego este topic es una cadena escrita con unas reglas. Además, se le pueden añadir más datos al mensaje para completarlo, es decir, ese bar que vamos a tener, ¿no? Entonces, como veíamos en la imagen anterior, teníamos de topic pressure o presión y de mensaje se le añadía pues un bar, ¿de acuerdo? La medición que tenía. Luego, los suscriptores van a escuchar aquellos mensajes que hemos colocado como el topic en cuestión, es decir, lo hemos colocado como presión, ¿de acuerdo? Y esos editores, esos publicadores, envían los mensajes a un tema, a un topic en cuestión. Entonces, el broker va a ser el encargado de reenviar todos los mensajes que han recibido de los publicadores, pues lo van a enviar a aquellos suscriptores que estén apuntados, es decir, suscritos o escuchando, como ponemos aquí, ese tema, ese topic especificado en el mensaje en cuestión que ha enviado ese publicador. Bueno, pues un cliente de la red de MQTT puede suscribirse a muchísimos temas, a múltiples topics, pero también puede publicar múltiples topics, ¿de acuerdo? Entonces, pensad que en el ejemplo vamos a ver que vamos a tener pues diferentes salas en una casa y vamos a poder enviar pues diferente información de temperatura en cada una de ellas, ¿no? Entonces, como veis, este protocolo va a ser bastante flexible sobre lo que podemos querer enviar de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, como podemos ver, hemos comentado que ese topic, ese tema, va a tener que tiene una forma de poder escribirlo, ¿no? Entonces, esas reglas que hemos comentado, donde vamos a hacer ese topic, pues va a ser como esa jerarquía que es similar a esas carpetas o archivos de sistema y qué bueno que muchas personas le dan una similitud a lo que vemos en API REST, ¿vale? Entonces, podemos tener pues el topic barra, o sea, para todos, barra casa, quiero aquellos mensajes que sean de mi casa, ¿no? Barra casa, barra salón, barra acondicionador, quiero saber del aire acondicionado que hay en el salón de mi casa, luces, por ejemplo, de las luces del salón de mi casa y bueno, pues tener toda esa información que me están enviando esos sensores a ese broker, ¿no? Entonces, como podéis ver, pues podemos hacer que las luces pues envíen información al broker en ese topic en cuestión, ¿no? Entonces, cuando yo estoy suscrito a Luces, porque me interesa solamente obtener la información de Luces, bueno, pues ahí tendría toda esa información. Cuando se enciende, pues ya me he enterado que se ha encendido, pues algo tengo que hacer, ¿no?
por ejemplo, pues encender el hilo musical o decirle a quien sea que haga lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues puede hacer diferentes tipos de comprobaciones, ¿no? Imaginarse que yo, no sé, se me ocurre que cuando alguien se encienda la luz y yo no le haya dicho de que he salido de casa, perdón, que he llegado a casa, no he dicho nada de que haya llegado a casa, pues que me dé avisos continuos y que se encienda una cámara de videovigilancia, yo qué sé, ¿vale? Entonces, pues son ideas que podemos ir haciendo y tenemos aquí con nuestro broker, ¿vale? Entonces, dentro de ese topic podemos hacer uso de comodines. Por ejemplo, pues el almohadilla es un carácter multinivel y el más, pues simplemente que es solo en dicho nivel. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo ese ejemplo, si ponemos casa barra almohadilla, vamos a escuchar todos los mensajes que comiencen en barra casa, es decir, barra casa, barra salón, barra casa, barra cocina, barra casa, barra lo que sea, ¿no? Entonces, la almohadilla hemos dicho que es multinivel, ¿de acuerdo? Como comentamos aquí. Y después el más es solamente en ese nivel en cuestión. Luego, si tenemos el nivel casa y después tenemos el salón, cocina, etcétera, etcétera, bueno, pues en este caso me voy a suscribir a todo lo que sean luces dentro de mi casa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos diferentes casas, tenemos después diferentes departamentos de la casa o habitaciones y posteriormente, pues bueno, pues lo tenemos esa forma de ponerlo, ¿no? Luces, ¿no? Entonces vamos a escuchar todas las luces, pues como viene ahí, de la sala de estar, del baño, la cocina, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a hacer uso, por ejemplo, para apagar todas las luces de toda la casa o para encenderlas todas, pues según nuestras necesidades, ¿no? Muy bien, pues tenemos dentro de la página web de MQTT, ¿vale? Tenemos lo que son los diferentes software que tenemos a disposición, ¿vale? Entonces, voy a entrar en la página web mqtt.org y dentro de esa página web, ¿vale? Para que lo veáis directamente sin pasar por la diapositiva, ¿vale? Pues vamos a ver qué software que tenemos, ¿vale? Disponible en la propia página web, que no es todo lo que hay, pero sí son los que ellos tienen recogida, ¿no? Entonces, aquí lo dividen en diferentes categorías y nos van a interesar estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos observar, tenemos diferentes servidores o brokers que van a hacer uso, que podemos hacer uso de ellos, ¿vale? Y pues bueno, pues tenemos muchos de ellos, ¿de acuerdo? En el día de hoy vamos a instalar uno en el ordenador, que es Rabbit. Está por aquí más abajo, ahora lo buscamos. Pero también vamos a visualizar el HiveMQ, ¿vale? Porque tiene un servidor público, ¿de acuerdo? Para poder hacer testing de nuestros, de ese servidor, ¿de acuerdo? Vamos, nos pone un servidor ya puesto sin nosotros tener que instalar nada y vamos a poder enviar información a ese servidor. ¿Problemas que podemos tener? Bueno, pues, ¿quién envía información sensible a un servidor que todo el mundo puede estar escuchando, ¿no? Que haga barra dólar y reciba todo lo que envía todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco peligroso, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, está bien para probar el testing, etcétera, etcétera, pero, bueno, pues tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en todo lo que sea un servidor público, ¿no? Y como podéis ver, pues también está Mosquito, ¿vale? El cual también tiene un servidor, ¿vale? Gratuito, en abierto, ¿vale? Este Mosquito, lo estamos abriendo por aquí los dos, para poder hacer todo este testing, ¿no? Que también tenemos ahí un pequeño ejemplo para trabajar con ello. Y bueno, el que vamos a probar hoy, pues bueno, va a ser RabbitMQ y lo vamos a hacer usando pues, una tecnología que se llama Docker para no tener que estar instalando ni nada en el ordenador, sino que con una línea de comando, como veréis, pues lo vamos a tener todo funcionando. Bueno, pues estos son servidores que aparecen, ¿de acuerdo? Como que son de servidores de MQTT. Por otro lado, tenemos
las bibliotecas de clientes para poder hacer uso y podemos trabajar con ello, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿dónde nos vamos a ir? Pues a Delphi, ¿no? Y en este caso solamente aparece uno, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, ¿vale? Bueno, pues partiendo de esto, ¿vale? Pues estamos en un webinar pues, que estamos hablando de MQTT y de Delphi también. Pues yo también me he tomado la libertad de buscar otros, además de lo que ponen en dicha página web, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir abriendo algunos de ellos, ¿vale? Para que lo tengamos todo en el navegador, ¿vale? Voy a ir abriendo cada uno de ellos. Bien. Y vamos a ir pues, viendo qué tenemos en todos ellos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar primero viendo un poco el servidor, ¿vale? Lo que son los servidores, como podéis ver. Aquí tenemos un broker público, tenemos un cliente, un navegador de cliente MQTT, ¿vale? Para poder conectarnos, ver puertos, etcétera, etcétera. Pero, hombre, nosotros lo que queremos es crear nuestra aplicación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que vamos a hacer uso de un host, es decir, ¿dónde me voy a conectar? Podemos hacer uso de un puerto, el 1883, ¿vale? Y para trabajar con él, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para que veáis que esto sería un poco ese servidor, ¿vale? Que si pincho, he pinchado aquí en la imagen, ¿de acuerdo? Si pincho en él, pues si veis, aquí hay ahora mismo 58.000 servidores conectados, ¿de acuerdo? Los mensajes que se han enviado, ¿de acuerdo? Hay 8.000 millones de entrada, de salida, etcétera, etcétera. O sea, bastante información que está aquí este servidor trabajando, ¿no? En Test Mosquito, igual, equivalente, ¿de acuerdo? Nos estamos yendo hacia los puertos, ahora aquí esos puertos, se ve algo más chiquitito, pero bueno, simplemente que sepáis que hay una serie de puertos, ¿vale? Y simplemente pues vamos a ir a test.mosquito y lo vamos a hacer uso de ello, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver lo que hemos comentado. Tenemos en GitHub diferentes componentes y también tenemos otros componentes que no son de GitHub, sino que son de fabricante, ¿no? ¿Vale? De fabricante de componentes. Entonces, como veis, pues esto es una versión alfa, luego no es ya ni beta, sino alfa, es bastante inicial. Y bueno, como podéis observar, ¿vale? Aquí lo que hemos comentado, te tienes que conectar a un lugar, ¿vale? A un host y a un puerto, ¿vale? Entonces, crea el MQTT y simplemente vas a tener una serie de eventos en los cuales, pues, tú te vas a conectar, ¿vale? Te conectas al MQTT, te suscribes a un tema, a un topic, y después, si quieres, en este o en otro sitio, ¿de acuerdo? En otra aplicación o en otro sensor o lo que sea que se haya conectado, pues puedes publicar en el tema, ¿vale? En el topic en cuestión. Entonces, en este caso está usando el topic y le está poniendo pues un texto de mensaje que puede ser un texto normal o incluso si queréis ir un poquito más para allá, pues un XML, un JSON o lo que queráis, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que se está realizando, ¿no? Entonces, bueno, hemos publicado y cuando se publica, pues hemos recibido el topic con el payload, ¿vale? Que simplemente el payload pues es el texto que nos ha llegado, ¿vale? Bueno, esto sería uno de ellos, ¿vale? Como veis, aquí estaría pues todo nuestras fuentes, ¿de acuerdo? Y el test para poder hacer pues un ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, la empresa TMS Software, pues también tiene un conjunto de herramientas, de componentes para Delphi y entre todas ellas, pues tiene el TMS MQTT, que bueno, pues en el día de hoy veremos algunos de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente que veáis que pues vamos a tener la posibilidad de, en diferentes herramientas de Delphi, ¿de acuerdo? Perdón, herramientas no, en diferentes sistemas de Delphi, bien en VCL, en FireMonkey, en LCL, etcétera, etcétera, pues vamos a poder trabajar y compilar pues para Windows, para Mac, para Linux, iOS, Android, Raspberry Pi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente que veáis que tenemos este otro componente, ¿de acuerdo? Que podéis descargar el free trial y demás. Y bueno, pues tiene la especificación 3.1.1 y la 5, ¿vale?
También, pues a través de SGC WebSocket, ¿vale? Pues SGC, ¿vale? Es diferente, es difícil la página. Bueno, pues también tiene un cliente servidor para publicar, suscribir MQTT, ¿vale? También esta gente, pues tienen aquí esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también tendríais aquí, pues demos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que podáis utilizar. Como veis, simplemente, bueno, pues como siempre, como en todos, crear la conexión, ¿de acuerdo? Le pones el host, el puerto, y en este caso, pues, barra WebSocket. Está usando WebSocket. Simplemente, bueno, pues se conecta y, bueno, pues va a ello, ¿no? Y después tenemos suscriptor y publicador, ¿vale? Se suscribe y publica, ¿vale? Por último, también, pues, hacer un pin para ver si el servidor está levantado o no. Posteriormente, pues hay otro componente, ¿vale? Que simplemente para, en este caso, pues sería otro a partir de otro anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí otro más, ¿de acuerdo? Parecido, análogo al de antes. Y este ya el que hemos comentado, ¿no? ¿Vale? Como veis, con algunos demos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por si queréis probarlo. Por último, para terminar, ¿vale? Comentar que en esta URL, ¿vale? Si buscáis MQTT Demo, Delphi o Thierry Gracia, ¿vale? Pues tiene este pequeño demo que es el que os voy a mostrar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer uso del componente de TMS Software, que hemos comentado, el TMS MQTT Client, y vamos a utilizarlo para hacer uso de MQTT, ¿vale? Muy bien, pues esto sería un poquito el ecosistema de MQTT en Delphi que tenemos en la actualidad. Es posible que haya alguno más, ¿vale? Pero bueno, estos son los que puedo llegar a recomendar, ¿no? Y lo que he utilizado, bueno, pues para determinados proyectos necesito que tenga un protocolo 5 que esté más, que necesito una empresa por detrás que me dé soporte, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues todo empresa con soporte. Y para otro tipo de proyectos, pues podéis utilizar cualquiera de los otros que se conecta, que hace todo, lo hace bastante bien, ¿no? Bien, también tenemos servidores públicos, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Entonces, si veis, simplemente pincho en este de aquí y me va a abrir el que vimos antes, ¿no? El HiveMQ, ¿vale? Entonces, bueno, veis cómo podemos llegar a esa página en cuestión. El otro que es también curioso, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? En GitHub/MQTT, ¿vale? Pues tiene aquí muchos brokers públicos, los cuales puedes hacer uso de ellos en caso de que quieras probar, ¿no? ¿De acuerdo? Pues como veis, MQTT Eclipse test.mosquito, Broker HiveMQ, ¿vale? Por ejemplo, estos dos son los dos anteriores que hemos visto, ¿vale? Y tenéis unos cuantos más de servidores públicos, ¿vale? No son los dos más conocidos, pero bueno, también son bastante buenos que podemos hacer uso de ellos. Y bueno, pues vamos a ir a la parte de tener uno instalado en nuestro ordenador. Bien, para poder instalar en nuestro ordenador MQTT, ¿vale? Vamos a necesitar tener un servidor, un broker que nos haga esta tarea, ¿no? Entonces, simplemente lo que necesitamos hacer es tener instalado Docker en nuestro equipo, ¿vale? En mi caso, como uso Delphi, pues hago uso de Docker Desktop, ¿vale? Docker Desktop, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Pues simplemente yo voy a tener unos contenedores que van a ser instalados o desplegados a través de unas imágenes que se descargan, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues bueno, pues podemos tener pues, diferentes contenedores, ¿vale? Bueno, pues hablando de contenedores, tendríamos que ir al contenedor de RabbitMQ, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Entonces, simplemente comenzamos a indicar que RabbitMQ pues es nuestro broker de mensajería, que en este caso dice multiprotocolo. ¿Por qué? Porque esta MQ que hace él no es solamente MQTT,
¿de acuerdo? Sino que hace uso de otros protocolos, como Storm, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hacer una instalación de RabbitMQTT y aquí dejo la línea de código que voy a ejecutar. Docker run, -rm, -it, -name, etcétera, etcétera, ¿vale? Necesito tener abierto el puerto 1883 y el 15672, ¿vale? Ya lo veréis, ¿vale? Y bueno, voy a coger de todos los contenedores la plantilla de gestionado, ¿vale? Entonces, simplemente lo único que tengo que hacer es, uno, instalar Docker. No vamos a hablar aquí de cómo instalar Docker, ¿vale? Pero simplemente tenemos que instalar Docker y ahora, pues la consola de administración de nuestro sistema, ¿vale? Vamos a coger esas líneas, las vamos a escribir, ¿vale? Y yo simplemente lo voy a copiar y pegar, que lo tengo aquí en un bloc de notas, ¿vale? De la manera que lo estoy ejecutando, cuando lo deje de ejecutar, se elimina, ¿vale? Simplemente porque no quiero que se quede el servicio, el contenedor, no quiero que siga manteniéndose en mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces, entre las cosas que le estoy poniendo ahí después del run, pues una de ellas es que sea temporal, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que veáis que si yo pongo estas líneas, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es descargar la imagen, que en este caso no la está descargando porque ya la tengo descargada, descarga la imagen y la despliega, ¿vale? ¿Desplegar qué significa? Pues desplegar significa que empieza a ejecutar todos los comandos necesarios para instalar RabbitMQ, ¿vale? Esto lo podemos hacer con RabbitMQ, lo podemos hacer con PA Server para Delphi, para poder compilar con Linux, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente que veáis que ahora ya dentro de los contenedores tengo encendido este de aquí, ¿de acuerdo? Que se llama Delphi Rabbit, ¿vale? Hago clic sobre él y veis que aquí tengo la consola, ¿vale? Bueno, pues igual que digo aquí, ¿de acuerdo? En esta transparencia, ¿vale? Pues simplemente me voy a exec, en este caso, y lo único que quiero es ejecutar aquí, ¿vale? Un código, ¿vale? Esto sería Linux. Entonces, para que sea más cómodo para mí, lo voy a abrir en un externo, ¿de acuerdo? Que lo que hace es abrirme una consola en este lugar, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo así un poquito más grandecito, ¿vale? Y voy a ponerlo un poquito más para acá. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a poner bash porque me gusta más que se vea lo del root por delante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando instalas RabbitMQ, MQ, pues no tienes instalada la parte de MQTT, ¿vale? Rabbit trabaja con una serie de plugins y, bueno, pues lo queremos activar. Lo que sí tenemos activo es una página web, ¿vale? Que sería esta de aquí, que sería localhost 15672, ¿vale? Simplemente sería esta página web que se activa cuando hemos entrado, ¿no? Entonces, la contraseña sería guest y el usuario guest, ¿vale? Entonces, GEUST, ¿vale? Lo pongo así un poquito más en grande, guest y guest, lo mismo en los dos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me salen unos puntos suspensivos, pero a vosotros no os saldrían si no tenéis un programa, una extensión que tengo aquí activa, que es esta de aquí. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues este servidor, este broker, tiene una serie de protocolos instalados, ¿de acuerdo? Y yo quiero tener instalado el MQTT, ¿vale? Entonces, simplemente necesito hacer una instalación de este protocolo, ¿no? Entonces, simplemente en esta otra línea digo que tengo que ejecutar este código, ¿vale? Entonces, me voy al servidor, digo rabbit mqtt-plugins, le da al tabulador, ¿de acuerdo? Para que me lo autorrellene, por eso puse lo del base arriba, ¿vale? Y si le digo una lista, que me ponga una lista, ¿de acuerdo? Me va a decir todo lo que tiene instalado, ¿vale? Y por aquí dice que MQTT no lo tiene instalado, ¿vale? Entonces, simplemente voy a ir a Rabbit, ¿vale? Voy a ir a Rabbit Plugins y voy a poner esto, Enable
Rabbit MQ-MQTT, ¿vale? Entonces, de esta manera ya tengo yo la posibilidad de poder habilitar el plugin que yo necesite, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, aplicando la configuración y ha arrancado ese plugin en cuestión. Si nos vamos a la página web, que esta es la página de mi localhost, de mi ordenador, ¿vale? Ya vemos que tiene aquí MQTT, ¿vale? Y no hay ningún tipo de conexión creada todavía porque nadie se ha conectado todavía a este broker, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, servidores de test y, por otro lado, un servidor nuestro en nuestra casa, ¿de acuerdo? En nuestro ordenador para poder hacer lo que queramos. Entonces, como veis, está siendo todo muy, muy curioso, ¿no? Bien, pues como veis, aquí tendríais el localhost, el puerto, y entraríais con el usuario guest y la contraseña guest. Bueno, pues vamos a ir un poquito a código, ¿no? ¿Vale? Entonces, antes de ver esto, lo que vamos a hacer es ejecutar nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, tengo por aquí Delphi, ¿vale? Para que veáis ya un primer ejemplo, ¿de acuerdo? Donde tenemos, pues, nuestro TMS MQTT Client, ¿vale? Y que se va a conectar a un servidor, ¿vale? Channel. Podría ser, por ejemplo, en qué canal queremos que sea, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle Delphi, ¿vale? Canal Delphi. Esto es un chat, ¿vale? Vamos a hacer uso de un chat, ¿no? Entonces, si veis, aquí va a conectarse al broker de HiveMQ, ¿vale? Entonces, si veis, ¿vale? Simplemente va a hacer uso de este broker, ¿vale? Y esto es una pequeña aplicación, la cual va a enviar un texto y lo va a recibir, pues, todo lo que estén en ese canal conectado. Este ejemplo, ¿vale? Lo tenemos en los demos de TMS, ¿vale? Entonces, dentro de TMS hay un par de demos, ¿vale? Uno donde lo que se hace es compartir la localización que tengas en un Android, ¿de acuerdo? Y en el otro, pues un pequeño chat, ¿vale? Para poder, pues, escribir entre diferentes personas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que veamos que si yo compilo esta aplicación, ¿vale? La compilo y la ejecuto, le doy este botón de ejecutar para poder ejecutar varios, ¿vale? He abierto uno, abierto 2 y 3. Mira, pues lo voy a poner aquí para que veáis, ¿vale? Bien, esto está conectándose ¿dónde? Pues como hemos visto, a un servidor gratuito, ¿no? Entonces, si una persona escribe aquí, hola, soy 01, ¿vale? Pues lo envía, lo acaba de enviar al servidor de test y lo está enviando a todos sitios, ¿vale? Yo 02, ¿vale? Y yo 03. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tenemos aquí un pequeño chat, ¿vale? Donde las personas pues están escribiendo entre ellas y, bueno, pues de manera súper simple tenemos aquí un chat sin tener que hacer un servidor TCP por detrás, que si lo envía, que si no lo envía, que si se conecta, que si se desconecta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, de manera muy simple, muy fácil, muy sencilla, pues hemos creado esto de aquí. Esto tiene cosas, por ejemplo, para mejorar la seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Como el tema de hacer uso de TLS, etcétera, etcétera, ¿no? Para encriptación de la información. Pero en este caso, ¿vale? Simplemente está haciendo el envío de la información a través, pues, de TCP/IP en abierto. Bueno, pues en vez de hacer el broker en HiveMQ, ¿vale? Que sería el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Lo ha enviado hacia HiveMQ y ha hecho uso de él, pues también lo podemos decir a través del localhost, ¿vale? Entonces, lo mismo, compilo, ejecuto un par de ellos, 1 y 2, ¿vale? Lo pongo por aquí,
pero es que también quiero poner por este sitio el servidor, ¿vale? Para que veáis las dos conexiones que está viendo existentes, ¿de acuerdo? Hay ahora mismo dos conexiones, ¿vale? Y si ejecuto un tercero, ¿vale? Pues ya tengo mi tercera conexión, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis, aquí atrás ahora se ha refrescado, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que veáis que funciona igual. 0,1, 0,2, 0,3, ¿de acuerdo? Y están enviando, entre ellos, está enviando toda esta información, ¿vale? Como veis, aquí dice desde cliente hasta cliente, bueno, pues unos pequeños de bytes que se han enviado entre unos y otros, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tendríamos toda esta información, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco el demo que tenemos, ¿vale? No hay mucho más. Tenemos el broker hostname, es decir, el nombre del host donde se va a conectar a ese broker, donde está ese broker, ¿de acuerdo? ¿Qué puerto es el que va a hacer uso? El claim ID, pues el usuario que va a establecer el identificador único para ese usuario en la red MQTT. También podemos tener una serie de credenciales, un usuario y contraseña, ¿de acuerdo? Para acceder a MQTT, también lo podemos hacer de esa manera. Y para finalizar, también lo del usar SSL para el tema de la encriptación, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para que, como podéis ver, tenemos estas propiedades, ¿vale? Dentro de Delphi y para hacer uso de ellos. Bien, entonces, tenemos aquí, ¿vale? Nuestro código, ¿vale? Y lo vamos a repasar en un momento, ¿vale? Bien, como podéis ver, aquí tenemos el componente, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, nuestro client ID, nuestro puerto que vamos a utilizar, el broker hostname, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del código fuente, como podéis ver, pues aquí tenemos nuestro hostname, ¿vale? Que hemos puesto, que en este caso localhost, y le hemos indicado que se conecte a él, ¿vale? Entonces, si vemos el código fuente que tiene este formulario, simplemente le he dado, pues aquí en el código fuente, botón derecho, ver como texto, y voy a buscar MQTT, y veis que por defecto lo que tenemos es dos eventos puestos, ¿vale? Que va a ser qué pasa cuando cambie el estado y cuando reciba una publicación, ¿vale? Entonces, como podéis observar, en esos dos eventos, ¿vale? Todo lo demás no tiene nada puesto, solo el por defecto, ¿vale? Por ejemplo, el puerto del 1883. Y en los eventos, ¿vale? Pues simplemente, ¿vale? Si está conectado, ¿vale? Pues se suscribe al canal. Y si no, pues va a decir en qué estado me encuentro, ¿vale? Según el estado. Puedo hacer lo que sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente, ¿vale? No está haciendo nada, pero puedo decidir, ¿no? Y después el otro, simplemente lo importante en este caso es que lo que yo voy a devolver, lo que me va a dar es un array de bytes, ¿vale? Entonces voy a necesitar en este caso, pues, traducirlo a cadena, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es descodificar esa cadena y simplemente, pues, poner esa información, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, con lo que me ha llegado, ¿vale? Pues simplemente para que lo veáis, lo que me llegue, ¿vale? Pues simplemente lo voy a obtener. Vamos a ver, un segundito, porque lo he ejecutado en modo debug. Voy a poner uno que no sea modo debug y otro en modo debug, ¿vale? Entonces, pues, este de aquí, que le va a enviar un hola, le va a enviar, pues, a este otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces, el mensaje que nos ha llegado,
¿vale? Pues un código por delante, un identificador, y después el símbolo y el hola, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que ha cogido el mensaje, ¿vale? Se ha quedado con el lado de la derecha, ¿vale? Esto de aquí, el client ID dice que es esto, ¿vale? Entonces dice que todo está bien, ¿vale? Que son diferentes, esto con el otro, y simplemente está poniéndolo en un lado o en otro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si yo el hola lo envío desde el mío, ¿vale? Y lo envío lo envío a la cola, al broker, ¿vale? ¿Qué está pasando? Está pasando que ahora mismo, ¿vale? Esto me da falso porque el original H no sé cuánto coincide con mi client ID, ¿vale? Y entonces yo lo que quiero es ponerlo en la izquierda o en la derecha de la pantalla, ¿vale? Entonces, simplemente, si es mío o no es mío el mensaje, lo que quiero es saberlo, ¿no? ¿Vale? Para ponerlo en la izquierda o la derecha, ¿no? Simplemente, pues, un detalle de lo que está poniendo, ¿no? Bueno, pues como podéis observar, bueno, pues esto no tiene mucho más misterio, ¿vale? Sería esto de aquí, ¿vale? Bien, entonces, para suscribir el subscriber, ¿vale? El subscribe con el topic, con el tema en cuestión, pues te suscribe. Para publicar, pues el topic, el mensaje que queremos, incluso podemos poner dos propiedades más, es decir, calidad de servicio o si quieres que se retenga o no el mensaje que estás enviando. Entonces, como veis aquí, dice topic, pues el topic, el tema del mensaje en cadena. El message data, ¿qué es? Pues intercambio de datos adicional con el mensaje, como hemos visto, ¿no? Ese hola, ese chat, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es una cadena? Quality of service, pues es un enumerador, ¿vale? En cuanto a la calidad de servicio del que queramos, ¿vale? Y el retain es un valor booleano para indicar si servidor pues va a mantener ese mensaje o no, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que vayan a conectarse después de haber sido enviado ese mensaje, ¿de acuerdo? Pero el caso es que solamente se te va a enviar el último, ¿vale? Solamente el último que tenga, ¿no? Va a retener solamente el último, no va a enviártelo todos los que se han enviado de por vida, no, el último que tenga en ese topic, en ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, si quiere que se retenga para todos ellos que vayan a conectarse posteriormente, ¿vale? Y después, bueno, pues tenemos una serie de eventos que sea onPublic Received, donde según el topic que yo me haya apuntado, pues vaya a recibir la información. Importante, como hemos comentado, el tema de que vienen bytes, luego lo tenemos que decodificar y obtener la cadena de ese array que nos está llegando, ¿de acuerdo? Bueno, uno de los jihad, para ir terminando, uno de los jihad que comentamos antes, este de aquí, ¿vale? Tenemos un demo, ¿vale? De Home Client y Home Manager y vamos a verlo, ¿de acuerdo? Antes de terminar la sesión. Entonces, vamos a ir a Delphi, lo tenemos aquí puesto y tengo yo aquí estas dos aplicaciones, ¿vale? Bien, el Home y el Home Manager, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, pues son pues una pequeña aplicación, ¿de acuerdo? Uno que va a ser el que tengo en casa, mi aplicación de gestión, ¿de acuerdo? Y otra, pues va a ser la aplicación pues, de mi casa en cuestión. Entonces, veamos, voy a ejecutar cada una de ellas para que la visualicéis, ¿vale? No vamos a entrar en código. El código, pues lo tenéis en ese GitHub, ¿vale? Lo podéis descargar. Y, bueno, simplemente que veáis que aquí me voy a poder conectar, ¿vale? Y simplemente que veáis que me ha conectado a través de este broker, pero que podría haber utilizado cualquier otro broker, ¿vale? Lo único que pasa es que, bueno, que en esta aplicación de aquí tendría yo que haberla cambiado, ¿no? Entonces hace frío, 5 grados, me está poniendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a lo mejor puede ser que vaya subiendo la temperatura de mi casa,
¿vale? En este caso, pues he subido a 29 grados y aquí se ve muy pequeñito, pero también está poniendo 29, ¿no? Entonces, pues hace calor, ¿no? Pero voy a querer, pues, abrir las cortinas, ¿no? Entonces, pulso el botón de abrir cortinas y automáticamente en el living room de mi casa, pues me lo está cambiando, ¿no? Bueno, pues no quiero ser el living room, sino el salón, ¿de acuerdo? Salón. Venga. Me voy a cambiar al kitchen, ¿vale? Me desconecto, me conecto, ¿vale? Vamos a ver. Y tengo aquí, pues, ese salón que le he llamado salón, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto sería mi kitchen, ¿vale? Mi cocina, ¿vale? Ahora, pues también tengo mi habitación, ¿vale? Me quiero conectar a mi habitación, ¿vale? Y bueno, como veis, pues poco a poco, ¿de acuerdo? Voy teniendo, pues, mi living room, mi salón, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Mira, pues no me ha llegado todavía aquí mi habitación. Ahora está ya aquí. Venga. Entonces tengo mi habitación con 29 grados, ¿vale? Que puede ir bajando la información. Entonces, fijarse que yo ya tengo aquí, ¿vale? La posibilidad de tener, ¿vale? Diferentes funcionalidades, ¿vale? Que están hablando unos de otros, ¿de acuerdo? Entonces, si veis, aquí tengo el sensor, el sensor en cuestión, ¿vale? Y mi funcionalidad, ¿vale? Entonces, conforme voy metiéndole sensores al sistema, pues me va creando una información enviándose, en este caso, a través de el broker HiMQ, ¿vale? Que es el que está haciendo uso, ¿vale? Bueno, desconéctate antes de usar. Me desconecto y lo cierro, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco todo lo que quería mostrar, ¿vale? Como podéis ver, aquí simplemente pues son unos timers que va haciendo uso, pues va creando unos JSON para enviarlo de uno a otro. Tenemos aquí los diferentes topics que estamos queriendo tener, ¿vale? Barra home, el nombre de la casa, el nombre de la habitación y el comando, el estado, iniciar, el bye, va a decir adiós. Y diferente, bueno, pues al final están publicando toda esa información a nuestro cliente de broker, ¿vale? Entonces, como, bueno, porque el protocolo que estamos haciendo uso es de cliente-servidor, como bien hemos estado comentando. Entonces, con todo ello, ¿vale? Simplemente comentar que con esto tendríamos MQTT, pues unos demos, unos ejemplos y bueno, también tenía otro de otra tecnología, de otra de las tecnologías, ¿vale? Creo que era este, ¿vale? Que simplemente, bueno, pues está haciendo uso del otro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Está aquí un ejemplo, ¿vale? De MQTT para que veáis que, bueno, que no solamente con el de TMS, ¿de acuerdo? Simplemente, pues en este caso es un ejemplo que lo que hace es ir rellenando, conectándose con Mosquito y enviándole información, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, este sería, pues, de otro ejemplo de los que hay por ahí, ¿no? Entonces, en este caso está creando barras y enviándolas, publicando el valor que ha calculado, publicándolo en este caso, a Mosquito, ¿vale? Pero no hace mucho más este ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, pues bueno, eso es todo con este webinar. Me gustaría un poquito, simplemente quería enseñar qué es eso de MQTT, y qué se puede hacer con Delphi dentro de este protocolo. ¿De acuerdo? Bueno, con esto sería todo. Muchísimas gracias. Si hay alguna Gracias a ti, pregunta. Emilio. Emilio, tienes por ahí una pregunta de David
¿Se pueden anidar o comunicar brokers dentro del propio protocolo? Y por supuesto a los demás os animo a que si alguien tiene alguna pregunta, pues nos lo vaya dejando en el panel de preguntas y respuestas. Bien, no entiendo mucho eso de anidar o comunicar brokers dentro del propio protocolo. Es decir, tú te conectas a un servidor, igual que lo harías con una API REST o lo que sea, y le haces una petición, ¿vale? Le envías algo, ¿no? En este caso, un mensaje. Entonces, tú te puedes suscribir a muchos sitios, ¿vale? Incluso suscribirte utilizando esos comodines que hemos comentado, ¿no? Entonces, conforme va llegando la información, pues el broker lo que hace es enviártelo a tu lugar, ¿no? Se envía porque tienes abierta una comunicación. Esa comunicación, como hemos visto, son por diferentes puertos y según cómo lo hagas, por ejemplo, pues existe una opción de protocolo de WebSocket, porque estás en una página web y haces uso de esa tecnología. WebSocket, pues también lo tenemos en los brokers. O es una tecnología TCP/IP, o sea, TCP. Entonces, estamos usando esa tecnología para ese protocolo en cuestión. Pero pensar que este protocolo de MQTT simplemente es me uno, me conecto a un lugar, dejo una conexión abierta a ese lugar, a ese puerto, y él, cuando me tenga que enviar algo, me lo envía. Y si no tiene nada, pues no me envía nada. ¿Vale? Entonces él decide qué me va a enviar o no de los miles y millones de mensajes que le llegan de todos los publicadores. Y los publicadores, pues son esos sensores. ¿Vale? Pues nada, Emilio, pues muchas gracias. Simplemente recordaros a todos que ahora tenemos 12 ofertas en paralelo funcionando, ¿de acuerdo? La que está pensada para facilitar la suscripción por 2 años y la que es un descuento para un año. En ambos casos, acordaros de que está la formación en breve y también que RAD Studio 12, bueno, pues está ahí en puertas y los que tengáis la suscripción activa, pues lo tendréis lo más rápido, los primeros en tener acceso a él. ¿De acuerdo? Y nada, Emilio, pues muchas gracias. Ha sido la verdad es que muy interesante todo el tema este de la mensajería y además bastante claro y directo. Así que, bueno, al resto agradeceros la asistencia. Em, Vamos a compartir la presentación. Bueno, como sabéis, habitualmente en un tiempo, pues la grabación de lo que es el webinar se sube al canal nuestro de YouTube, ¿vale?